saludo para todos los que están en sintonía en esta hora de la mañana, del mediodía o de la noche. Es martes 12 de abril y por la gracia de Dios seguimos compartiéndoles estos estudios de la lección de la escuela sabática que para esta semana han venido tituladas como la inmoralidad en la iglesia. Y qué tema hermanos, más de actualidad, pero poco tocado, miren ustedes, qué interesante. Tema de actualidad, porque es algo que está ocurriendo, pero poco tocado. Es decir, se le saca la vuelta. Ah, hermanos y hermanas, así es la palabra de Dios, como una espada de dos filos, que hay veces que te penetra y te pega fuerte, hermano, te hiere por los dos lados, pero es con el propósito de sanarte. Es con el propósito de que tú verdaderamente seas lo que el Señor quiere que seas. Así que este día, prepárate porque Dios nuevamente va a hablarnos a través de la escritura y del don de profecía. Sean bienvenidos todos donde quiera estén. Saludos en cualquier lugar. Hermano Ángelo, bienvenido usted también. Pastor, estamos contentos y lamentablemente, querido oyente y el que nos ve, yo no puedo transmitir el olor a humo de aquí del campo que siento ahora, que me encanta ese olor, ese olorcito al campo y están quemando unas cuantas leñas aquí, ese olor a humo me fascina, yo no puedo transmitírtelo, así que haz planes para que vengas al campamento, venga al campamento para que tenga esa oportunidad de oler y tener este olor de los pinos aquí. Ese campamento ya ustedes saben la fecha que es, el pastor ya nos va a dar más detalles de él, ya los predicadores están puestos, solamente falta que tú vengas. Así es, miren, es 12 de abril, estamos acercándonos, ya está el campamento a la vuelta de la esquina, el Congreso Campestre, titulado La Gran Esperanza Vibra en Nuestro Ser, presentado por el pastor Héctor Torres, que estará como orador invitado, el pastor Rafael Pérez, y bueno, hermanos y hermanas, vengan con nosotros. Ya algunos me han dicho que vienen de Alabama, otros vienen de Oklahoma, otros vienen de Florida, unos van a venir a acampar, otros han rentado hotel por aquí cerca, porque aquí de Shepherd, 15 minutos al sur tenemos Cleveland, ahí hay como 3 hoteles, y 25 minutos al norte tenemos Livingston, ahí hay también otros como 3 hoteles, y algunos pues están prefiriendo quedarse en hoteles y venir aquí a las disertaciones que se harán. Hermanos, será el viernes 22, sábado 23, domingo 24 de abril, en unos días, aquí en este lugar, en el campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles de Shepherd, Texas, donde estamos transmitiendo ahorita. Haga planes de venir, por favor, llame y regístrese para poder tenerlo en cuenta en cuanto a la alimentación que queremos hacer para todos, porque queremos dar la comida para todos, y para gastar quisiéramos tener un número determinado de personas, por lo menos saber de que van a venir. No es que vamos a limitar, solamente queremos saber. Por favor, regístrese. Queremos invitarle también a que venga a disfrutar de esta bendición en este congreso. Adelante, hermano Ángel. No, como siempre recomendarle nada más que estamos leyendo esta semana, ya usted sabe, 1 Corintios 6, porque el texto de memoria parte desde ahí, y cantando el himno 500, Más allá del sol. Usted lo conoce, es un clásico, y al leer la lección anoche me inspiró, pensé, este es el himno que le va a esto, Más allá del sol. Y no se olvide, ponga el dedito arriba, no lo deje de poner y comparta la transmisión. Pastor, vamos a orar porque hemos estado hablando de la división y hoy viene separación absolutamente necesaria. Así que vamos a ver qué nos trae el autor hoy. Nuestro amado Padre, queremos glorificarte en este momento y queremos que tu Espíritu, como siempre lo has hecho, nos asista en esta nueva lección. Amén. Señor, las separaciones son dolorosas, pero a veces son necesarias. Y te permitimos que al hablar esto podamos hacerlo con el Espíritu que viene de ti. Bendice a toda persona que escuche esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Separación absolutamente necesaria es el subtema de hoy. Y es que Pablo, hermanos, él decía que no se puede participar con las personas que andan en las prácticas que hemos enumerado
en las 2 lecciones anteriores. Bueno, hermano Ángelo, para entrar en materia, ¿cuál es la condición esencial para que los hijos de Dios estén libres de contaminación moral? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos alcanzar a la gente con el Evangelio de Cristo? Vamos a leer 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios y vamos a leer el 6, el capítulo 6, y vamos a ver los versos 14 y 18. Versos 14 al 18 dice: No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y terminamos con el 18 que dice: y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pastor, aquí tenemos un cuadro que se puede abrir en diferentes ramas. Nosotros casi siempre usamos este texto de yugo desiguales para decirle a los jóvenes: no se casen con impíos, traten de casarse, y están perfectamente usados. Como dijo el pastor, comenzando la lección en la introducción de esta semana, que para Dios el matrimonio edénico es el que es el matrimonio. Ya lo otro de ahí es un problema. Entonces, para usted no es tampoco, vamos a decirlo así, una garantía 100%, pero usted tiene voy a decir así, 90% de que su matrimonio, usted, 2 cristianos, y aún los 2 cristianos tienen problemas de que su matrimonio vaya bien, pero en el contexto ahora, lo estoy trayendo para llevarlo donde la lección lo lleva. El contexto que estoy usando eso es para la iglesia. En la iglesia no hubiera haber yugo desigual. Pablo en las lecciones de la semana pasada, si no me equivoco, dice: cada uno diciendo diferente, traten de decir lo mismo, que no hayan tantas opiniones en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué hacer cuando no estamos de acuerdo? Aquí la lección en el título dice: una separación a veces es necesaria. Es mejor separarnos. Y quiero terminar mi comentario diciendo esto: salid de en medio de ellos. ¿Usted se acuerda dónde dice eso? Apocalipsis 14 dice lo mismo. Salid, porque usted vea que la Biblia es un hilo magistral. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Así que, hermanos, para Dios es necesario que nosotros nos movamos, salgamos y no toquemos lo inmundo. Así nosotros vemos que la separación es un principio aprobado por Dios. Cuando de la apostasía se trata, cuando de ese pecado generalizado y aprobado por la misma iglesia se trata. Usted estaría, hermano Ángelo, en una iglesia, bueno, vamos a ponerlo más así. Usted vino aquí a la iglesia de Advenimiento el séptimo día de los Tres Ángeles, se hizo miembro. ¿Usted se sentiría confortable con que este servidor pues permitiera de que pues empecemos ya a darle cargo a lesbianas, a homosexuales, y que usted lo viera inclusive ministrando ahí adelante? ¿Usted se sentiría confortable? Bueno, pastor, ¿Qué haría? ¿Se separaría? No, yo Se va a ver, ¿no? digo, mi hijo y mi esposa recojan que esto se perdió. ¿Y cometió un pecado usted al irse? No. Usted se está separando de la apostasía. Hermanos, hay que entender. Hoy estamos haciendo un escándalo porque los hermanos se salen de una iglesia de conferencia para ir a una de sostén propio. ¿Por qué escandalizarse? Mejor evaluemos por qué se va la gente. ¿Qué es lo que está permitiendo la iglesia? Miren, el hermano tocó un punto aquí, dijo:
Esto del yugo desigual con los incrédulos tiene para irse para varios lados. ¿Ustedes creen que la iglesia institucional del Israel moderno hizo lo correcto al unirse en yugo desigual con los incrédulos hoy con esta pandemia? Con esto del medicamento. Con unirse con la ONU con este asunto de la mujer. Oh, hermanos, mire, hay que escarbar y hay que abrir los ojos y ver que la iglesia del Israel moderno a nivel institucional se ha unido con los incrédulos. Está de la mano con la ONU, está de la mano con el Vaticano, está de la mano con el nuevo orden mundial, se presta para implementar medidas coercitivas como negarle cartas a sus feligreses para no ponerse el medicamento. Eso es unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, el concepto es bien amplio, no lo podemos poner solamente en el aspecto sexual. También tiene que ver con esas alianzas que se hacen con personas que no son de nuestra fe. Y andamos ahí participando y llevándole su agenda. De repente nos escandalizamos porque los hermanitos se van y se van a una iglesia de sostén propio o independiente. En vez de escandalizarte por eso, mira dónde anda el asunto, por qué los hermanos que tienen discernimiento se están yendo. Puse el ejemplo del hermano Ángelo con este servidor en la iglesia de Advenimiento. Él se iría. Y con justa razón se iría. Es que yo como pastor perdí el rumbo. Es que yo como pastor permití en la iglesia un montón de cosas y él no quiere eso para su familia. Él quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y la iglesia donde está ahora con este servidor ya no puede hacerlo porque miren dónde yo ando. Miren lo que he permitido. Hermanos, hay que abrir los ojos. Y allí dice el Señor, sálganse de medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo para que yo los reciba y sea para ustedes por padre y ustedes me sean por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay momentos, hermanos, cuando la separación, como dice aquí la lección, es absolutamente necesaria. Y es cuando la iglesia generalizadamente acepta el pecado abierto, permite la corrupción adentro y no hay nadie que la condene, que la denuncie, sino que más bien hasta la apoyan desde el púlpito. Allí en esos casos, la separación es necesaria. El mismo Cristo, cuando la sinagoga, cuando el pueblo judío lo rechazó, cuando lo que él trajo para ellos no lo aceptaron, tuvo que prácticamente apartarse y hacer su propio movimiento, independientemente del que estaba, porque el que estaba no quería nada. Y así nosotros vemos que está sustentado esto de la separación cuando se trata de esos contextos que he mencionado. Y ojalá, hermanos y hermanas, que de Cristo sí nunca nos separemos. Amén. Ojalá que Amén. de Cristo Eso es nunca, ni del mensaje, Eso es así. ni del mensaje. Porque si de algo le doy gloria a mi Dios, y es que a mí no me van a acusar jamás que me he separado del mensaje adventista. No me pueden acusar. A mí no me pueden acusar de que me he separado del mensaje adventista. Soy más adventista que cualquiera. Para la honra y la gloria del Señor se lo digo. Amén. Defiendo este mensaje, lo levanto en alto. De mi Cristo jamás me he separado. Pero de la institución, del sistema organizacional, de ese sí estoy separado. ¿Y saben qué? Ni me separé, me separaron. Y gloria a Dios porque me separaron. Porque pude ver mejor con mis ojos realmente de dónde me estaban separando. Y bendito sea el nombre de Dios que permitió eso, para que pudiera plegarme ahora sí al verdadero mensaje, al estandarte, hermanos, de la verdad presente. Algunos yo sé que sienten como que es un, como dicen limón que les estoy poniendo en la herida, pero es la verdad y se los digo. Son pocas las veces que yo ocupo estos momentos pero cuando se presta la lección, yo lo tengo que decir, la separación es absolutamente necesaria. Cuando la iglesia entró en una apostasía generalizada, entró en una corrupción generalizada, metió el mundo y la iglesia no hizo nada por denunciarlo. Y es posible que usted diga, entonces la iglesia que tú tienes es perfecta. No, no es perfecta. Pero desde el púlpito, en varias ocasiones, amonesto al pueblo y le digo, si no dejan de hacer estas cosas, no se van a salvar porque la palabra de Dios lo dice. Es mi deber. Si yo como centinela no le digo al pueblo el peligro en el que está,
Es más, si yo como atalaya, dice, que es lo mismo que centinela, no amonesto y la gente se pierde, Dios me va a pedir cuentas a mí. En cambio, si yo amonesto y aún así la gente se perdió, será porque fueron desobedientes y no porque no hubo un pastor que los amonestara. Pero, hermanos, la separación es necesaria, pero al mismo tiempo dice aquí la pregunta, porque son dos preguntas en una, ¿cómo podemos alcanzar a la gente con el Evangelio de Cristo? ¿Cómo es que nos podemos separar, ahora sí, en un contexto evangelístico, del mundo, de no practicar lo que el mundo practica, pero al mismo tiempo evangelizarlos? ¿Cómo es que yo me puedo separar de la corrupción moral que hay hoy en día, de toda la lista que leímos el domingo, de hombres que existen? ¿Cómo yo me puedo separar de ellos y al mismo tiempo evangelizarlos? Bueno, escuchen cómo dice que debemos hacerlo. El don de profecía, Patriarcas y Profetas, página 489. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Así también ahora, Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Por supuesto ahora, Cristo nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Dice Juan 2.15 y Santiago 4.4. Primera Juan 2.15, Santiago 4.4. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía, aquí está, y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Noten, la pregunta era, ¿cómo podemos alcanzar a la gente con el Evangelio de Cristo? Bueno, acercándonos a ellos, pero solamente para beneficiarlos con el mensaje de salvación. Y aquí voy a contar una anécdota que ya le he contado. Estaba predicando cuando era pastora en la iglesia de la conferencia, cuando estaba allí ministrando. Estaba predicando un sábado y yo miré un joven muy apuesto, muy guapo, digámoslo así, sentado en la segunda banca, disfrutando el sermón. Lo vi, pasó por la puerta donde yo estaba despidiendo a los hermanos, lo saludé. El siguiente sábado volvió a sentarse allí y lo vi muy atento, pero lo vi que le derramaron lágrimas. Bueno, el siguiente sábado otra vez lo vi muy atento y le vi otra vez que derramaba lágrimas. Ya esa tercera vez, cuando pasó por allí por la puerta y lo saludé, le dije, ¿cuál era su nombre? Y me dijo, su nombre. Y le dije, ¿dónde vives? Y ya más o menos me dijo, me gustaría visitarte, le dije. Y entonces, ¿qué te parece si me compartes tu dirección, tu número de teléfono para ir a visitarte? Porque yo veía en él que algo estaba pasando. Los sermones en alguna manera le estaban tocando. Y entonces, hermanos, me interesé por ayudarlo. Finalmente, era un domingo y me dijo que llegara, que me recibiría. Y me recuerdo que llevé a mi familia. Fuimos, un apartamento muy bonito, muy elegante,
muy aquello, una fineza. Y de repente miré una foto y vi la bandera de arcoíris, y él portando la bandera con otras personas. Y yo dije, ok. Y entonces mandó a comprar comida, nos atendió muy bien. Pude ver también más ahí a su apartamento, vi otros atuendos, otras cosas ahí relacionadas con, con la bandera del arco iris. Y yo dije, entonces aquí estoy tratando con alguien que está llegando a la iglesia, los sermones lo están tocando, el Espíritu Santo lo está haciendo que derrame esas lágrimas y debo ayudarlo. Esa vez tuvimos la plática y fue general, pero yo después ya quise hablar con él más personalmente. Y entonces le dije que qué estaba pasando, qué hacía él con su vida. Y me dijo, yo me he movido de otro estado aquí, porque vengo buscando al amor de mi vida. Y el amor de su vida era otro hombre, con el cual tenía una relación, pero se había roto la relación, porque este se había venido para el estado de Texas. Y él entonces buscándolo, venía para acá. Pero como él era de la iglesia del Israel moderno, pues sentía la necesidad de buscar de Dios. Y por eso asistía los sábados. Y pues el Señor lo estaba tocando. Tenía una serie de situaciones encontradas. Por un lado sentimentalmente herido, por otro lado necesitando de Dios. Y hermanos, ¿qué tenía que hacer yo ahí? Unírmele a Él para salvarlo, unírmele a Él para evangelizarlo, tener amistad con Él para que volviera a Cristo, para que se apartara de ese pecado. Me dijo que había sido hasta anciano de iglesia. Y hermanos, cuando ya entré en materia, al decirle, mira, tú sabes que esa relación no es aprobada por Dios. Tú sabes que no es con este hombre con quien tú tienes que estar así, enamorado. Tú sabes que Dios dejó también, pues, a la mujer para que el hombre pudiera, pues, tener una relación con ella. Y cuando traté de inducirle, hermanos, esa vez, oré por él y traté de apartarlo. A la siguiente vez que tocaba el siguiente estudio, ya no me contestó más el teléfono y no volvió a poner más un pie en la iglesia. No supe más de él. Pero dice aquí que la única forma o la única vez que nos debemos de unir a ellos es para beneficiarlos. ¿Para beneficiarlos con qué? Con el mensaje de salvación. En otras palabras, no podemos unirnos a ellos para apoyarles lo que hacen, no podemos unirnos a ellos para practicar lo que andan haciendo, sino solamente para decirles que el Señor les ama y que quiere ayudarlos para salir de allí. Tenemos que evangelizarlos, tenemos que llevarles el mensaje, pero no podemos participar ni de sus fiestas, ni de sus prácticas, ni de todo aquello que ellos hacen. Hermanos, debemos separarnos de las fiestas paganas incluso. Aquí podemos entrar ya en otro punto, miren. Aquí entramos ya a otro punto. Porque las iglesias, si no caen en una cosa, caen en otra. Ah, no, aquí no permitimos la inmoralidad. Aquí no permitimos que el lesbianismo, el homosexualismo entre. Pero sí permitimos que celebremos el día de San Valentín, que celebremos el Día de la Madre, que celebremos el día de Halloween, que celebremos el día de Navidad. Aquí metemos todo el paganismo y miren qué, hermanos, qué contradictorios. Día del niño, exacto, día del pastor, ahora hay día de todo. El sábado ya no es el día del Señor. Ahora es el día del anciano, el día del pastor, el día del niño, el día del conquistador, el día de la mujer. No, hombre, el sábado solo es el día del Señor. El sábado solo es para glorificar a Dios. El sábado es para la iglesia, ir a alabar el nombre de Dios, exaltarlo solo a Él, no para poner la mirada en ningún hombre. Cuando van desfilando esos conquistadores con esos uniformes, y algunos lo hacen tan exagerados que hasta van de guerra, meten a la iglesia. Ese día la mirada no está en Dios, está en los atuendos que lucen y pasan allá adelante. Y la gente mirando, y hasta los hacen que se lleven la mano aquí a la frente como que son soldados. No, hermanos,
Es el día del Señor. El centro del sábado es Cristo. Amén. Nadie debe distraer a Cristo, ni con su vestimenta, ni con lo que hace en la iglesia. Todo tiene que estar centrado en Cristo. Usted sabe que yo vi en el Espíritu de Profecía una declaración que me llamó la atención. Elena G. de White dice que el sábado no debiera ni de celebrarse funeral. Oiga, que es una Tremendo. cosa más, oiga, Más sensible. más sensible, por decirlo en esa palabra, que si se pudiera evitar, no debiera el sábado, como día del Señor, celebrarse un funeral. Digo, wow. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, como todos los hermanos pueden el sábado, vamos a hacer el funeral el sábado. Entonces nosotros hemos cogido el sábado para nuestra conveniencia también. Y eso es lo que dice esta hermosa lección. Disculpe que le Sí, interrumpa, no, pero no. me llegó. Es que está bien claro, hermano, el ejemplo que ha puesto el hermano Ángelo, y está en el contexto de esta cita, de que no puede el pueblo de Dios andar en esas cosas, y más bien solo debe unirse a las personas que andan en esas cosas para beneficiarlos, para evangelizarlos, para presentarles el plan de Dios para su vida. ¿Cuál es la instrucción de Pablo con respecto a los que viven en pecado abierto en la iglesia? Bueno, aquí vamos a leer Primera de Corintios. Ahorita estamos en segunda, ahora nos devolvemos de nuevo a primera y vamos a leer en Primero de Corintios 5 y vamos a leer el del 9 al 13. Dice Pablo, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Entonces dice el 11, más bien os escribid que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Bueno, hermano, agárrese, fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones, con el tal, ni aún. Hermano, yo le digo que por eso que yo digo, lea la Biblia, que no necesitamos estar Ni inventando, aún comáis. ni comas con ellos. Oiga, hermano, Que llamándose hermano, dice, ya anden esas cosas. oiga, hermano, ¿a dónde está llevando? Usted le dice eso hoy a una iglesia y dice, no, pero estos hermanos no tienen amor. No ¿Qué- tienen amor. ¿Y qué amor? ¿Qué hermanos son estos? Oiga, ni coma con esa gente. Y lo está escribiendo Pablo, no lo está diciendo Ángelo. Pablo lo está escribiendo. El 12. Porque qué razón tendréis yo para juzgar a los que están afuera. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la lección de ayer? Tú estás mencionando que lo de afuera y esto, y tú adentro. Bueno, vamos a terminar el texto porque no es para comentar, es leer el texto. Porque qué razón tendréis yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están adentro, porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Palabra Hermanos, yo no voy a comentar en esto. No, yo no voy a comentar porque ¿qué voy a comentar? Yo ya si digo ya sería una improperio lo que me toca decir a mí. Entonces yo mejor no comento. Vamos a dejarlo ahí que Pablo lo dijo como es. No, hermanos, la verdad es que aquí agarres el que pueda, como dicen, porque está fuerte este mensaje. Oiga. Está fuertísimo. Qué instrucción la que da Pablo Ujú. en cuanto a los que viven en pecado abierto en la iglesia. No podemos, dice, no podemos nosotros tolerarlo al punto de que hasta andemos ahí comiendo con él. Wow. Ujú. Pero y entonces, dice alguien, dónde está el amor? Ujú. Si no vas a ni comer con él, entonces, ¿cómo es que lo vas a ayudar? Es que el comer que Pablo está hablando aquí, hermanos, está hablando de andar haciendo convivios con él, andar como que nada ha pasado, seguir prácticamente participando con él de sus cosas. Finalmente, él te está influyendo a ti. Miren, hermanos, hay que verlo dentro de la gravedad del pecado esto. Ujú. Eso es prácticamente lo que está de fondo. El pecado es algo grave. El pecado no es algo así como para andarlo acariciando y para andar uno participando y gozándose con aquellos que no les importa la gracia de Cristo, sino que hacen de ello un libertinaje,
Oh, hermanos, qué términos más claros y directos. Así se tienen que ver las cosas. Cuando la iglesia las mire así, cuando el liderazgo de la iglesia las ve así, les digo entonces sí, hermanos, los que estén allí habrán entendido que sin santidad nadie verá al Señor Así y es. por lo tanto buscarán la santidad. Bueno, el don de profecía, ¿qué nos dice? Aquí el don de profecía dice, el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Primera de Corintios 5:11, citando lo que leímos. Pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quién se ha de presentar en esta ocasión, porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Eso ese está en el deseado de todas las gentes, en la página 612. Ahí entonces el autor, para aclarar eso, sale en otro contexto de lo que venimos hablando y mete la cena del Señor, porque parece que el autor también vio que la piña, como dicen en mi país, la piña estaba muy agria, y entonces mete la cena del Señor. Y hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo con la cita del Espíritu de Profecía, y no la voy a comentar porque la voy a dejar ahí. No quiero yo no la voy a comentar. Pero así como dice Elena de White, cuando habla de la cena del Señor, nosotros no tenemos ninguna potestad. Ahora, hermanos, usted si está cometiendo un pecado abiertamente en la iglesia, y yo soy dirigente de la iglesia, yo le voy a decir a usted claramente, hermano, absténgase de la cena del Señor, porque se está haciendo juicio usted mismo, se está tirando esa sangre y el cuerpo de Jesús encima, en desobediencia. Ahora, si yo no conozco su pecado, yo no tengo derecho a decirle a usted quién sí o quién no. Nosotros tenemos que ser claros con eso. No podemos por presunción decirle a alguien no. Ahora, nosotros si conocemos que hay un hermano que está en pecado, tampoco debiéramos de dejarlo que participe de la cena del Señor. Eso es un oprobio para mí. Bueno, hermanos y hermanas, Amén. vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Gracias. aquí, Señor, estamos agradeciéndote por Gracias. mostrarnos en las Escrituras, dentro del contexto que corresponde, cómo debemos relacionarnos con el pecado y con aquellos que abiertamente lo practican. Nosotros vemos, Señor, de que la separación es necesaria, Amén. que nosotros no debemos de andar en esas prácticas con ellos, que nosotros no deberíamos, Señor, participar de lo que ellos hacen, que nosotros debemos estar apartados de eso, pero sí buscarles para salvarlos, sí buscarles para llevarles el evangelio, sí buscarles para inducirlos al arrepentimiento. Amén. Padre, te rogamos que cuando no quieran, cuando no deseen, Señor, entrar en tus caminos, Padre, que nosotros pues en ese caso, respetándolos, les dejemos y nos apartemos y busquemos a alguien más que siquiera. Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor, a también tener esa sabiduría para discernir la palabra y saber cuándo aplica una declaración y cuándo no aplica, y cuándo se esfuerza para hacer la que aplique. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría de manera que interpretemos adecuadamente tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.